El desierto, con su vastedad infinita y su silencio abrumador, se convirtió en el escenario de un profundo diálogo entre lo divino y lo humano. Mientras Moisés, temblante ante la majestad de lo inesperado, se acercaba a la zarza que ardía sin consumirse, una atmósfera de reverencia envolvía el aire. Era como si cada piedra, cada grano de arena y cada susurro del viento estuvieran inclinándose hacia la manifestación de un misterio ancestral. ¿Por qué el fuego no devora la zarza?, pensó Moisés, consciente de que no era un fenómeno natural como los que había visto a lo largo de sus años en el desierto. Había en ello un poder que iba más allá de su comprensión, un poder que lo llamaba con insistencia, cuando la voz resonó entre las llamas, mostrándole el propósito oculto tras esa ardiente manifestación. Algo en el corazón de Moisés se agitó con cada palabra. Yo soy el que soy. La declaración, simple pero vibrante, quebrantó los esquemas de todo lo que había conocido. En ese momento, Moisés no solo escuchó palabras, sino que sintió el peso de su significado. La identidad de Dios le fue presentada como un ser eterno, autor de todo lo que es, que no se define por los límites del tiempo o el espacio. Soy aquel que siempre ha sido, que es y que siempre será, resonaba en su mente como un eco que iluminaba todos los rincones oscuros de su existencia. El Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, no era solo un recuerdo distante. Aquel fuego inextinguible se convertía en un recordatorio poderoso de que Dios estaba activo, presente y ansioso por llevar a cabo un plan redentor a través de él. Mientras el temor y la reverencia llenaban su ser, Moisés comenzó a vislumbrar su propia insignificancia en comparación con la majestad divina que se manifestaba ante él. Pero simultáneamente, una chispa de esperanza surgía en su pecho. Dios lo había elegido para una misión que cambiaría el rumbo de su pueblo. ¿Y qué haré yo?, cuestionó Moisés, sintiendo la enorme carga del llamado que le estaba siendo ofrecido. La respuesta surgió, sencilla y profunda. Ve y dile a los hijos de Israel que el Yo Soy te ha enviado. Con cada palabra, las dudas y temores que habitaban en Moisés comenzaban a disiparse, reemplazados por una claridad que provenía de la divinidad misma. Reviviendo dentro de su corazón el pesado legado de la esclavitud de su pueblo, Moisés se dio cuenta de que el Yo Soy no solo traía la promesa de liberación, sino que también ofrecía una revelación de su propia identidad. Él, un simple pastor, sería el canal a través del cual Dios mostraría su poder y compasión. Mientras las llamas de la zarza danzaban sin consumirla, Moisés vislumbró la fusión perfecta de lo humano y lo divino, recordándole que, a pesar de su simplicidad, estaba llamado a participar en planes que superaban cualquier expectativa. Al girar sobre sus talones, se encontró preparado para enfrentar la monumental tarea que le aguardaba, guiado por la luz de aquel fuego eterno que ardía en el fondo de su alma. Desde la penumbra del desierto, una brisa suave comenzó a danzar entre las rocas, como si la tierra misma respirara con expectación. Moisés, atrapado en la majestuosidad del momento, sintió una conexión visceral con el suelo que lo rodeaba. Era como si el mismo paisaje árido le hablara, revelando las historias de aquellos que habían caminado por allí antes. Cada espinazo de los arbustos resecos, cada grano de arena rasguñado por el viento parecía recordar el clamor de un pueblo oprimido. El eco de la voz divina seguía vibrando en su interior, inquebrantable como el sol inclemente que reinaba en el cielo claro. Moisés, Moisés, resonaba en su mente, una repetición constante que lo instaba a despertar. Pero, ¿despertar de qué? Su vida hasta ese momento había sido un viaje de dudas, de incertidumbre y de preguntas sin respuesta. Las cicatrices de su pasado emergieron, recordándole su niñez entre dos mundos, el del faraón y el de su pueblo, hebreo. Esa dualidad pesaba como una losa en su pecho, aún mientras lo impulsaba hacia adelante. La visión de la zarza ardiente se convirtió en un símbolo profundamente arraigado en su ser. No solo era un fenómeno extraordinario, sino una manifestación tangible de la presencia divina, un señal inequívoca que rompía el silencio del desierto. «Estás en tierra sagrada», resonó en sus pensamientos. El desierto, que durante tanto tiempo había sido un lugar de soledad y reflexión, ahora se transformaba en un laboratorio de transformación personal. Algo empezaba a brotar dentro de él, un coraje que antes desconocía. Mientras la voz continuaba llamándolo, Moisés contemplaba la enormidad de la tarea que se avecinaba. «Ve a mi pueblo», ordenó la voz. Esas palabras cortaron a través de sus pensamientos como un rayo en medio de la tormenta, extendiendo la realidad de su misión futura. ¿Cómo podría enfrentarse a un faraón? ¿Cómo podría dejar atrás la vida que había conocido, incluso si,
Esta estaba marcada por la culpa y el desasosiego. A medida que la ansiedad lo asaltaba, también lo hacía una oleada de determinación. El poder de aquel llamado lo envolvió, cubriéndolo como un manto ligero pero inexorable. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras las montañas lejanas, Moisés estaba atrapado en un trance de introspección. Las estrellas comenzaron a parpadear, y cada una de ellas parecía contar una historia de esperanza y liberación. En ese vasto cielo entendió que su vida no estaba destinada a la mediocridad. La voz de Dios había actuado como un faro en la oscuridad, guiándolo hacia su verdadero propósito. El deseo de liberar a su pueblo se arremolinaba en su interior, y aunque temía lo que podría significar eso, sabía que no podía ignorar la llamada. La jornada que se extendía ante él sería ardua, pero ahora tenía la fe como su compañera y la promesa de un nuevo amanecer en el horizonte. En la inmensidad del desierto, la voz de Dios había depositado en él el mandato de lo imposible, y en su pecho latía la esperanza de un futuro diferente. El eco de "Yo soy el que soy" resonó en la llanura desolada donde Moisés se encontraba, un lugar que respiraba historia y misterio. Era un momento de revelación, un instante donde lo sagrado se cruzaba con lo mundano. La voz que provenía de la zarza ardiente no era solo la declaración de un ser superior, sino el susurro de la eternidad. En cada palabra había un peso que desplazaba montañas, en cada sílaba una certeza que podría mover corazones. La noción de inmutabilidad se desplegaba ante Moisés como un vasto paisaje, con cada vacío y cada cima reflejando la constante presencia de Dios en la historia de la humanidad. Mientras observaba la llama danzante que no consumía la zarza, su mente se llenaba de imágenes de su pueblo, de sus sufrimientos, de su búsqueda por un propósito, todo en un entorno que cambiaba constantemente. Así como el fuego ardía pero no se extinguía, así Dios permanecía en su esencia sin verse afectado por las inevitables corrientes de la vida. El Yo Soy no solo confrontaba la identidad de Dios, sino que instaba a Moisés a mirar más allá de la superficie de su existencia y de su propia misión. En una sociedad llena de dioses efímeros, cuya adoración cambiaba según las estaciones, Dios se revelaba como la verdad eterna, una certeza a la que su pueblo podría aferrarse en tiempos de incertidumbre. Moisés comprendía, en un atisbo de iluminación, que esa afirmación no era solo un nombre, sino una promesa. Yo soy es el refugio en medio de la tormenta, la piedra angular sobre la cual se edificarían las esperanzas de generaciones. El llamado a liberar a los israelitas resonaba en su corazón, un reto monumental ante la opresión y la desesperanza. Sin embargo, la cuna de su valentía era la revelación divina. Moisés entendió que no se trataba únicamente de un acto de liberación física, era una liberación espiritual de la esclavitud de las ilusiones humanos. Yo soy el que soy, decía el Creador, y desde esas palabras se tejía un hilo de esperanza, conectando no solo el pasado, sino también el futuro de su pueblo. Moisés sintió que ese mensaje trascendía el tiempo y el espacio. Mientras contemplaba la vastedad del desierto, entendió que la verdadera misión consistía en encarnar ese eterno Yo Soy en su vida y en la vida de los que lo siguieran. Ser un faro de luz en la oscuridad, un mensajero del entendimiento divino que ofrecía consuelo, dirección y propósito. Cada paso que tomaba sería un reflejo de esa identidad divina, un eco de la eternidad que sabía que podía confiar. El desierto con su vasto silencio se llenaba de nuevas posibilidades. Moisés ahora visualizaba una salida, no solo del sufrimiento de su pueblo, sino del ciclo de sufrimiento humano en sí. Aquella llama que ardía en la zarza no solo era un símbolo de la presencia de Dios, sino también un recordatorio constante para no perderse en la intrascendencia. Una invitación a caminar con fe, soportando la tempestad bajo la luz de la verdad eterna. Moisés se quedó de pie, las palabras de Dios retumbando en su mente como un eco divino. La voz que le había hablado desde la zarza ardiente era un recordatorio de su identidad y de la misión que le aguardaba. Mientras se alejó de ese lugar sagrado, el desierto lo rodeaba como un manto de soledad. Su corazón estaba dividido entre un sentido renovado de propósito y una abrumadora inquietud. ¿Qué podía ofrecer un hombre que había pasado tanto tiempo en el exilio? Aunque en la cuna había sido un príncipe, había vivido años como un simple pastor, lejos de los lujos del palacio y de las costumbres egipcias. Los murmullos de sus antiguas inseguridades comenzaron a reverberar en su mente. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y liberar a los israelitas? Esa noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo del desierto, Moisés se sumió en una profunda reflexión.
La identidad del Dios que lo había llamado era una fuente de nueva fuerza. Yo soy había prometido estar con él, un poder que desbordaba cualquier temor humano. Pero esa realización no disipaba sus dudas. Se imaginó a sí mismo en la presencia del faraón. Las diferencias entre su vida en Madián y la opulencia de la corte egipcia se tornaron aún más evidentes. La imagen del faraón con su corona reluciente y su autoridad absoluta lo llenó de terror. Sin embargo, lo que lo podía abrumar también podía ser la clave de su misión. Podía recurrir a su historia, a sus raíces en Egipto, y utilizar esa conexión para acercarse a su pueblo y a sus opresores. Los israelitas lo conocían, habían escuchado sus historias y sus temores, al igual que él había escuchado sus lamentos. Moisés comprendió que, aunque no lo había buscado, su vida y su pasado lo habían preparado para este momento crucial. Comenzó a esbozar en su mente un plan, un camino hacia la liberación que no se basaba solo en su fuerza, sino en la obediencia a la voz que le había hablado. Los siguientes días, mientras regresaba a la ciudad de Egipto, Moisés se sintió cada vez más acompañado por la presencia de Yo Soy. Un fervor lo embargaba, impulsándolo a tomar esa difícil decisión. Cada paso hacia la opresión sentía que se acercaba más a una revelación trascendental. La misión de liberar a su pueblo no estaba solo en sus manos, sino que había un poder divino que guiaba sus acciones. Volviendo a sentir el peso de su misión, Moisés comenzó a ver no solo el sufrimiento de los israelitas, sino también la posibilidad de ser un instrumento de redención. Finalmente llegó el momento crucial: enfrentarse al faraón. En su mente se repetían las indicaciones del Altísimo, recordándole que con cada palabra sería un portavoz de libertad y esperanza. La vulnerabilidad de su ser se transformó en una audacia renovada. Moisés respiró hondo, sabiendo que se iba a presentar no solo como un hombre, sino como un mensajero del Yo Soy. Y con ello, el Isotele, destino de los israelitas, comenzaba a tomar forma en un futuro donde la opresión podría dar paso a la liberación. Moisés se encontraba al borde de un abismo, no de un abismo físico, sino de uno emocional y espiritual. La ardiente zarza le había revelado el propósito divino, un llamado que resonaba en cada rincón de su ser, pero la desconfianza anidaba en su corazón como un pájaro que busca refugio en la oscuridad. ¿Quién soy yo para ir a Faraón?, había cuestionado su voz cargada de inseguridad. En ese momento, el peso de su historia personal y las cicatrices de un pasado lleno de dudas se aferraban a él como cadenas invisibles. Había crecido en el palacio egipcio disfrutando de privilegios que ahora le parecían lejanos y ajenos. Sin embargo, el conocimiento de su propia identidad, de su herencia hebrea, le dejó una marca indeleble que no podía ignorar. En medio del desierto, donde la soledad era casi palpable, Dios le dirigió palabras que podían reavivar incluso el más apagado de los espíritus. Yo estaré contigo fue la promesa divina, un eco de esperanza que se deslizaba a través de la brisa cálida. Era un recordatorio de que el poder de Dios no dependía de su fuerza o sabiduría, sino de su presencia. A menudo, los grandes llamados requieren una inmensidad de fe, y Moisés, frente a esa realidad, solo podía ver sus propias limitaciones. Mirar hacia adentro debería haberle llevado a la convicción de que en su debilidad Dios se manifestaría en toda su grandeza, pero en cambio lo arrastró a una vorágine de dudas. La narración de su resistencia no es solo una historia de un hombre enfrentando una misión, es una ventana a nuestros propios miedos. A veces nos encontramos demasiado atrapados en nuestras inseguridades como para aceptar lo que Dios ha puesto ante nosotros. La voz interior que murmura desánimo puede gritar más fuerte que cualquier certeza divina. Y eso fue exactamente lo que sucedía en la mente de Moisés. A veces, lo que percibimos como fragilidad puede ser el terreno fértil donde la grandeza de Dios comienza a florecer. La respuesta divina no se detuvo en ofrecer consuelo. Dios le dio herramientas concretas para su misión, transmitiendo la autoridad que adquiriría. Un simple bastón, al que Moisés dio poca importancia, se convertiría en un símbolo de poder celestial, capaz de transformar la realidad a su alrededor. Esto nos revela una verdad fundamental. Lo insignificante en nuestras manos puede convertirse en un instrumento de liberación en las de Dios. Moisés aún dudaba al ver que el llamado implicaba convertirse en un portavoz de justicia en un mundo repleto de opresión. El desasosiego seguía acechando, pero mientras más conversaba con Dios, sus inseguridades comenzaban a ceder ante la posibilidad de significancia. A veces, la batalla más difícil no es la que enfrentamos afuera, sino la que ocurre en nuestro interior.
A medida que la conversación con Dios continuaba, ese pequeño destello de confianza empezó a surgir en Moisés, una chispa que podría encender una revolución. En cada palabra de la diosa, la resistencia de Moisés se tornaba un preludio, no solamente a su propia transformación, sino también al cambio que estaba por desatar en un pueblo sumido en la opresión. Las palabras que resonaban en el corazón de Moisés eran más que una simple declaración de identidad. Eran una potente promesa que atravesaba la historia del pueblo de Israel. Yo soy significaba que el Dios que se revelaba ante él no era un Dios de lejanos confines, ni una deidad inalcanzable, sino el Creador mismo que acompañaba a su pueblo en su sufrimiento. En el polvo y la opresión de Egipto, los hebreos habían llegado a olvidar, o quizás a ignorar, su propia historia sagrada, las historias de sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Habían sucumbido ante el peso del trabajo forzado y las lágrimas derramadas, y el recuerdo de la promesa hecha a sus antepasados se desvanecía como un eco lejano. Pero, ahora, con este mandato se encendía nuevamente la llama de la esperanza. «Diles que yo soy me envió», instruyó Dios. Cargaba en esas palabras una fuerza que podía desalojar el desánimo acumulado en largas generaciones. Mientras Moisés contemplaba la mirada ardiente de la zarza que ardía sin consumir, recordaba las historias que su madre le había contado en los días de su infancia. Relatos de un Dios que liberaba, que guiaba y que protegía. Un Dios que había prometido a su pueblo un futuro mejor. En esos momentos de reflexión, Moisés comprendió que la revelación de Dios no solo se trataba de una identidad, sino también de un llamado a la acción. ¿Cómo podría transmitirlo a aquellos que ya habían perdido su fe, aquellos que solo conocían la opresión? Los haría recordar que el yo soy estaba junto a ellos en su dolor y que aquel propio sufrimiento se convertiría en un puente hacia la redención. Así como el fuego en la zarza no se consumía, la dignidad de su pueblo tampoco podría perderse. Cada lágrima, cada golpe recibido bajo el yugo egipcio sería un testimonio a favor de la verdad de la promesa de libertad que Dios estaba por desatar. Los hebreos tenían que comenzar a ver su sufrimiento como parte de un propósito mayor, una cocreación en la que su dolor se transformaría en historia y su humillación se volvería en el cimiento de su resurgimiento. La revelación de Yo Soy serviría como un refugio para aquellos que se sentían despojados de toda identidad, un recordatorio que los colocaba dentro del relato divino. Moisés se sintió de pronto cargado de responsabilidades, consciente de que cada palabra que dirigiera a su pueblo debería estar impregnada con esta verdad redentora. Habría resistencia, sí, pero también un inquebrantable deseo de libertad. Así es que en cada corazón comenzaría a latir una nueva confianza, y cada espíritu, atormentado por el miedo, encontraría su aliento en la identidad divina. Todo comenzaba ahora, una historia de liberación escrita en el viento, tejiendo hilo tras hilo el relato de la fe en el pueblo que iba a renacer. La magnitud del desafío que enfrentaba Moisés no podía ser subestimada. Cada paso que daba hacia el palacio del faraón estaba impregnado de temor, pero también de una convicción inquebrantable. La responsabilidad que asumía no era solo la de defender a su pueblo, sino la de encarnar la voz del Altísimo en medio de una tierra que había olvidado lo que significaba la verdadera libertad. La atmósfera en Egipto era densa, cargada de la opresión que pesaba sobre los hebreos y de la soberbia que consumía al faraón y su corte. El brillante esplendor del palacio contrastaba con la miseria que rodeaba a los esclavos. Las paredes de piedra, adornadas con jeroglíficos que contaban historias de grandes victorias, no podían narrar el sufrimiento de quienes trabajaban incansablemente, anhelando un mañana diferente. En ese caldo de sufrimiento, Moisés sintió el peso de una misión mayor que él mismo. Sus palabras no serían solo suyas, serían un eco del mandato divino. «Deja ir a mi pueblo», había instruido Dios. Y en cada repetición de esa demanda residía la fuerza de un decreto inquebrantable. Cuando por fin se presentó ante el faraón, la audacia del sonido de su voz resonó en el opulento salón, cortando el aire cargado de arrogancia. La figura imponente de Moisés, con su vara en mano y una mirada intensa, reflejaba el poder que lo respaldaba. «El Dios de Israel me ha enviado». Al pronunciar esas palabras, no solo estaba afirmando su misión, sino desnudando la impotencia de un hombre que se creía un Dios, pero que en realidad se encontraba frente a la manifestación del verdadero poder. La respuesta del faraón fue un desplante despectivo, una risa burlona que buscaba desmeritar la amenaza que Moisés y su mensaje representaban. Pero el desenfreno de su orgullo pronto sería su perdición.
Ahí, en ese momento crítico, comenzó el despliegue de las señales y maravillas divinas, cada una más impactante que la anterior. La vara de Moisés se convertía en serpiente, una demostración palpable de que no solo estaba en juego la liberación de un pueblo, sino la afirmación de la soberanía del Dios de los hebreos sobre todo lo que Egipto veneraba. Así, cada plaga se convirtió en un acto de juicio contra los ídolos de Egipto. El agua del Nilo, la fuente de vida del reino, tiñéndose de rojo, recordaba que incluso la esencia más vital y venerada estaba a merced de la voluntad divina. Las langostas y la oscuridad manifestaban un poder que superaba toda expectativa humana. Eran advertencias contundentes, clarificaciones del propósito de Dios de rescatar a su pueblo de las cadenas de la opresión. En el contraste entre la impotencia del faraón y el poder de Dios a través de Moisés, nació la esperanza de un nuevo comienzo. Cada pequeño avance y cada milagro no solo resonaban en los corazones de los hebreos, sino que comenzaban a generar un temor reverente en el imperio opresor. La lucha no solo era por la liberación física, sino por el reconocimiento del poder divino que había estado en silencio demasiado tiempo. Con cada acto, Israel se acercaba más a la esperanza de la redención, mientras que Egipto se sumía más en la oscuridad de sus propias miserias. La historia de la salvación comenzaba a escribirse con tinta de valentía, y el futuro prometedor se tornaba más nítido en el horizonte. Las plagas que azotaban Egipto no eran meros castigos, sino en el fondo, señales de un cambio inevitable. Con cada arrebatado aliento de aire en medio de tormentas de ranas, langostas y tinieblas espesas, los corazones de los israelitas palpitaban con un eco de una esperanza renovada. La opresión que había sido su pan cotidiano comenzaba a desvanecerse como arena entre los dedos. El sufrimiento que antes parecía interminable fue transformándose en el aliento de la confianza. Lo que muchos habían considerado un ciclo interminable de esclavitud, ahora parecía vislumbrar una ruptura, una fractura en las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros. El impacto del heroísmo de Moisés era palpable en cada rincón. La voz de Yo Soy resonaba no solo en el antiguo fuego de la zarza ardiente, sino que también brotaba con renovada fuerza en cada palabra que cruzaba los labios de Moisés. Era un líder no porque buscara el ascendente poder, sino porque caminaba con la autoridad de quien había sido elegido. Cada plegaria que se elevaba, cada mirada de incertidumbre entre los israelitas era confrontada con la fortaleza que emanaba de su figura. Los israelitas comenzaron a ver en Moisés no solo un hombre, sino un canal de lo divino, un eco de la promesa de su liberación. El camino que ellos trazaban estaba repleto de incertidumbre, pero en esa misma incertidumbre había una chispa de coraje. El temor a las represalias de Faraón, a la fuerza aplastante de un imperio que nunca antes había pensado en rendirse, se convertía en un trasfondo cambiante tras el cual emergía la verdad de su herencia. La historia, plagada de grandes sufrimientos, empezaba a ser reescrita por las manos de los propios israelitas, quienes, empoderados por su fe, sacrificaban la apatía que durante tanto tiempo se había adueñado de sus corazones. Ahora, cada paso que daban les acercaba a una tierra prometida, a un futuro que se vislumbraba en el horizonte, aunque aún distante. Las noches se llenaban de conversaciones fervientes, compartiendo antiguos relatos, de patriarcas que habían caminado por sendas de fe y promesa. En cada historia encontraban un pedazo de su identidad recuperada. Las antiguas tradiciones que el peso de la opresión había hecho casi desaparecer empezaron a volver como corrientes de agua fresca. Así, se aferraban a la artesanía de la tradición, tallando no solo nuevas memorias, sino cimentando raíces en la tierra de la esperanza. La visión de libertad no era solo un anhelo utópico, era un grito que emergía de lo más profundo de sus seres, honrando el sacrificio de aquellos que habían estado en la lucha antes que ellos. Cada plaga, cada acto de liberación resonaba con el eco de la lucha, el testimonio palpable de que su sufrimiento no había sido en vano. Aunque el camino hacia la libertad era árido y lleno de adversidades, la certeza de que Yo Soy estaba con ellos fue suficiente para iluminar el sendero. Mientras los israelitas avanzaban, el cielo de Egipto no solo veía la opresión de un pueblo, sino el despertar de Sin-Enetij, una nación que reclamaba su lugar en la historia. Las palabras Yo Soy resuenan con una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. Hoy, en un mundo lleno de ruido y confusión, estas afirmaciones divinas se vuelven un refugio poderoso. No solo son enunciados que provienen de un relato antiguo, sino que son un mensaje vivo que nos invita a la reflexión profunda. En medio de la incertidumbre, cuando las realidades de la vida amenazan nuestra paz interior,
La afirmación de que Dios es el gran Yo Soy actúa como un ancla para el alma. ¿No es acaso un consuelo saber que desde tiempos inmemoriales este nombre ha representado la inmutabilidad y la presencia de Dios? Cuando enfrentamos dudas o retos, la tendencia humana puede ser a perdernos en el laberinto de nuestras propias inseguridades. Sin embargo, al recordar que Yo Soy es nuestro Dios, se abre un nuevo horizonte de posibilidades. Moisés, en su llamado divino, encontró su propósito y la valentía para guiar a su pueblo. ¿No debemos hacer lo mismo en nuestra realidad cotidiana? Esta invitación a ser instrumentos de liberación es más que una llamada. Es una declaración de nuestra identidad en relación con lo divino. Ser parte del plan de Dios significa actuar con firmeza y confianza. Estos momentos de duda, lejos de ser señales de debilidad, pueden convertirse en catalizadores de crecimiento. La historia de Moisés nos recuerda que muchas veces nuestros mayores temores pueden ser transformados en nuestras más grandiosas cualidades. Dios le habló a través de una zarza ardiente, una imagen impactante que simboliza la presencia ardiente de lo divino en nuestras vidas. Al igual que Moisés, debemos estar dispuestos a escuchar, a acercarnos a esa zarza que en nuestro mundo moderno puede tomar muchas formas. Una llamada inesperada a ayudar, una oportunidad de servir, un momento de perdón. Hoy en día, como herederos de esta promesa, es fundamental que recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel en la narrativa más grandiosa de la historia. Ser el Yo Soy que se mueve en nuestras acciones significa ser luz en la oscuridad de la duda y la desesperanza. Al abrazar esta identidad de Yo Soy, nos volvemos pilares de fortaleza para nosotros mismos y para los demás. Cada vez que declaramos con confianza que somos capaces y que podemos llevar esperanza, estamos actuando de acuerdo con nuestra herencia divina. En los momentos de crisis, la manifestación de este Yo Soy nos infunde un nuevo propósito. Nos invita a ser audaces, a perseguir la justicia en un mundo que a menudo parece lo contrario. La doble invitación de Yo Soy y a liberar a otros nos llama a actuar, a ser agentes de cambio. En cada gesto de amor, en cada palabra de aliento, en cada acto de justicia, estamos viviendo la realidad de nombres divinos, haciendo eco de lo que significa ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. En el corazón de la declaración Yo Soy se encuentra una profundidad que se despliega a lo largo de la experiencia humana. Es un concepto que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio, marcando una constante en la vida de aquellos que deciden abrazar esta verdad. En un mundo marcado por la ansiedad y la incertidumbre, Dios nos ofrece una roca firme para nuestra fe, un refugio en medio de la tormenta. Su esencia de Yo Soy nos recuerda que su ser es la base sobre la cual podemos construir nuestras vidas en medio del caos que nos rodea. La promesa eterna de Dios no es un simple consuelo. Es un llamado a restablecer nuestra comprensión de quiénes somos en relación con Él. Cuando contemplamos la proclamación de Yo Soy, somos invitados a ver la imagen de un Dios que no solo existe, sino que también actúa en nuestro favor. Él no es un espectador distante, sino un participante activo que se involucra en las complejidades de nuestra historia. Este compromiso divino se revela en las pequeñas y grandes decisiones que enfrentamos, haciendo eco de una relación prometedora y profunda que nos sostiene. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos únicos, pérdidas, luchas y momentos de duda que pueden sacudir la base de nuestra fe. Sin embargo, en esos momentos de desamparo, la declaración de Yo Soy resuena con una claridad renovadora. Podemos clamar a Él, el Dios que es todo en todos, sabiendo que su presencia es una guía que nunca falla. Al afirmar Yo Soy, Dios nos insta a creer que nuestra identidad no se define por nuestras circunstancias, sino por la relación que tenemos con aquel que es inmutable y eterno. En las Escrituras encontramos innumerables ejemplos que ilustran esta verdad. Desde Moisés, que titubeó ante su llamado, hasta el pueblo de Israel, que vagó en el desierto, las promesas de Dios se entrelazan con las inseguridades humanas. A cada paso del camino, su voz firme les recordaba que Él era su proveedor, su ayudador y su enérgico defensor. Es en estas narrativas antiguas que podemos encontrar un espejo de nuestras propias vidas. Las mismas promesas aplicadas a ellos se extienden hacia nosotros, resonando a través del tiempo como un eco de amor y fidelidad. Así, al enfrentar un nuevo día, nuestro desafío es recordar que Yo Soy es más que un enunciado. Es un abrazo del cielo que nos invita a restablecer nuestra confianza no en lo efímero, sino en el carácter eterno de Dios. Mientras ajustamos nuestro enfoque hacia Él, las nubes de la incertidumbre pueden disiparse. A través de cada tempestad,
descubrimos que su amor es nuestro ancla y que en cada batalla la verdad de yo soy nos equipará para avanzar con valentía, con la certeza de que en cualquier situación Él sigue siendo nuestro todo.